Muy buenas y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vengo con el especial 10.000 suscriptores. La verdad, muchas gracias por el apoyo, por suscribiros y sobre todo por estar al otro lado un día más en un nuevo vídeo. Como no tenía mucha idea de qué hacer para este especial, pues os pregunté primero por Instagram y cogí de las opciones que más me habíais propuesto, de las que más se habían repetido, cogí e hice una encuesta en YouTube. Y de esta encuesta salió que queríais el vídeo de las lecturas que han marcado mi vida, o al menos mi vida lectora. Y lo cierto es que es un vídeo que me ha costado mucho de hacer, mucho de pensar. El primer libro que me ha venido a la mente, que después de muchos años sigue estando presente, quizás podría decir que me cambió la vida, pero es que no fue esos momentos en los que te topas con algo y sientes que hay un cambio de un antes y un después, sino que con el tiempo me he dado cuenta de la influencia que tuvo esta obra, este libro en mí. Os he hablado alguna vez de esto, creo que en el vídeo de lecturas de filosofía que cambiaron mi forma de pensar, lo dejaré por aquí. Y es El ocaso de los ídolos de Friedrich Nietzsche. Este es un libro al que le tengo mucho cariño porque fue la primera obra de filosofía que propiamente adquirí, que compré. Y además es que fue la primera obra que leí al completo, aunque claro, o sea, yo tenía alrededor de 16 años y no sabía muy bien lo que estaba leyendo, o sea, esto cabe decirlo, ¿sabes? No es que yo cogí este libro con 16 años que me cayó como un poco así del cielo y dije, he entendido súper bien lo que quiere decir Nietzsche aquí, ¿no? No voy de este palo, sino más bien el hecho de que leyendo este libro me lo pasé muy bien. Recuerdo que ya en ese entonces me dio por subrayarlo, no sé de dónde me vino, pero está muy subrayado por la letra de mi yo de 16 años, que realmente decía algunas tonterías, la verdad. Este es un libro que me cambió mucho la vida sin yo realmente saberlo, porque claro, cuando ves a alguien que con 16 años está leyendo este libro, y ya dejemos pedanterías aparte y cosas así, ya te estás dando cuenta de que a esa persona igual le interesa mucho la filosofía, porque si estás leyendo este libro con 16 años, pues igual es que deberías estudiar algo así, o te interesan mucho las humanidades o el pensamiento. Y esto pues me di cuenta con el tiempo. Si realmente tenéis algún familiar, algún amigo o sois vosotros mismos que con 16, 17, 15, 18 años estáis leyendo este tipo de libros, pues igual eso os está diciendo algo. No quiero entrar mucho en los detalles de esta obra. Sí que es cierto que la he releído varias veces, sobre todo por el cariño que le tengo, y creo que es una de las mejores obras de Nietzsche, sobre todo por lo condensada que está. Pero vaya, que no quería entrar en los detalles porque realmente no fueron sus ideas lo que me cambiaron, sino el gesto de toparme con esta obra. Y además porque a raíz del ocaso de los ídolos me empecé a interesar por la literatura, porque encontré que Nietzsche era muy guay, pero que realmente pues sus ideas eran un poco obtusas y las sentía que quizás estaba perdiendo un poco el tiempo yendo directamente a su obra. Y buscando por internet pues llegué a algún foro, no recuerdo muy bien la historia, pero que hablaban de pues la literatura del siglo XX que estaba inspirada en Nietzsche, o al menos que recogía muchas de sus ideas. Y aquí es donde encontré a Hermann Hesse, y de Hermann Hesse lo primero que vi que sugerían que era quizás su mejor obra era El lobo estepario. Es una obra que yo no he leído hasta hace poco, hasta hará cuestión de 2 años, como mucho. Así que este no es el siguiente libro que quería deciros, que quería señalaros, sino Siddhartha. Yo en lugar de leer El lobo estepario, que en aquella época me pareció como muy oscuro y que al ser un protagonista tan mayor, pues no acaba de compartir, no sé, el tono en el que estaba escrita. Me leí, recuerdo que unas cuantas páginas y lo dejé y me puse a leer Siddhartha. Y Siddhartha sí que es una obra que me gustó muchísimo. Recuerdo que en aquel entonces se me hizo una obra fácil de leer. Además, ya desde hacía tiempo pues estaba bastante familiarizada con lo que es la historia de Siddhartha, así que encontrarme con esta obra pues como que se me hacía un poco más familiar. Y tal y como la escribe Hermann Hesse me parece excelente, me parece que es una obra muy bonita, muy bien escrita, muy amena y sobre todo tiene este toque cuentista que no acaba de serlo propiamente, pero está contada como un cuento, y a mí pues me hizo descubrir que en la literatura se podía encontrar filosofía.
Y esto yo creo que fue lo primero que me llamó la atención para querer leer este tipo de obras. No sé si me conocéis mucho o poco de aquí por el canal, he hablado de esto alguna vez, pero yo vengo de un ambiente más bien de ciencias. Yo toda mi vida pensaba que iba a estudiar biología o veterinaria o alguna cosa así. Y no fue hasta los 16 que no empecé a interesarme propiamente por las letras. Entonces, claro, yo en este sentido iba un poco atrás, pero claro, cuando encontré que había filosofía en la literatura, pues esto me cambió mucho la vida. Entonces empecé a interesarme por muchas otras cosas. Y bueno, creo que eso fue pues un antes y un después en mi concepción de estas disciplinas. Pero luego pasaron los años y yo tuve una temporada, creo que fueron 2 años, en los que apenas leí. Creo que no leí nada, solo leía lo que tenía que leer por estudios. En ese entonces estaba estudiando psicología y tenía no mucho que leer, pero sí mucho que estudiar, y entonces pues tenía muy poco tiempo para leer y me pasé pues eso, bastante tiempo sin tocar un libro. Y esto cambió cuando apareció El nombre del viento de Patrick Rothfuss. Esta es una obra de fantasía, a mí me la habían recomendado, pero es que hacía muchos años antes de que yo la leyera. Yo creo que esta obra me la recomendaron hacia el 2011-2012, que era cuando tenía un poco el boom, y no la leí porque en ese momento pues no me llamó mucho la atención o porque tenía muchas cosas en la cabeza, pero desde entonces muchas personas fueron pasando por mi vida y recomendándome este libro, hasta que llegó el punto en el que dije, vale, lo voy a tener que leer sí o sí. Y recuerdo que me costó mucho leerlo porque había perdido por completo el hábito de la lectura, y sin embargo decidí acabarlo porque me parecía fenomenal, tanto este como el segundo libro, como muchos libros de los que ha sacado el autor aparte. Patrick Rothfuss, que es el autor, es profesor de literatura y filología inglesas en la Universidad de Wisconsin, así que ya podemos entrever que estamos ante un autor que realmente pues sabe de literatura y conoce muy bien los clásicos. Yo creo que aquí hay referencias a muchas obras, sobre todo se compara con Harry Potter, pero es que yo creo que donde más igual se tiene que comparar es quizás con Oliver Twist. O sea, hay muchas cosas que remiten a lo que es el tópico de Oliver Twist, pero aún así, o sea, sin mezclarlo tanto con los clásicos, que aquí ya entraremos un poco en lo que es la opinión personal. Está muy bien escrito, y el otro día aquí en casa nos pasamos como horas comparando los prólogos y los epílogos, tanto del primero, del segundo como del tercero, que lo leyó el autor en internet, lo leyó en un directo, pero el tercer libro aún no ha salido. Realmente te das cuenta de lo maravilloso que es este libro a nivel de escritura. Es que no os engaño, o sea, no os dejéis engañar por la fantasía, no os dejéis engañar porque sea un bestseller. No me parece que sea un libro especialmente comercial, y sobre todo me parece un libro con mucha calidad literaria, y que quizás tienes que recorrer a varias relecturas para darte cuenta de cómo el autor juega con las palabras y cómo quizás en el prólogo te está explicando toda la historia y no te has dado ni cuenta. Cada palabra que elige tiene un significado de por qué está ahí. Al menos en el prólogo y el epílogo de cada uno de los libros, que además siguen una misma estructura y están escritos de forma musical, como si fuera una composición musical. Es una maravilla. Yo cada año que paso es que lo quiero más a este libro, la verdad. Y sinceramente, para aquellos que ya lo hayáis leído, os recomiendo que le deis vueltas al prólogo y al epílogo de cada uno de los libros. El prólogo del tercero está colgado en internet, que lo leyó Patrick Rothfuss, y os recomiendo que le deis vueltas porque vais a encontrar una de cosas increíbles. Y ahora sí que vamos a entrar un poco en materia, y es que no podía estar haciendo un vídeo de los libros que me han impactado sin incluir La ética de Spinoza. En concreto saco esta edición, sé que hay ediciones mejores, o sea, estoy completamente al tanto, pero esta edición es la que más cariño le tengo, la que más me marcó. De hecho hay páginas que incluso están casi sueltas de... Es que este libro, vamos, o sea, lo he leído, lo he subrayado, lo he vuelto, lo he consultado, lo he tenido de libro de mesita de noche para leer un poco antes de dormir. A mí La ética de Spinoza ya no es que me cambiara la vida o no, porque tampoco puedo decir que para mí Spinoza sea el profeta, la autoridad y me quedé con esto, pero sí que es verdad que despertó mucho lo que es mi amor por la filosofía. Para mí es el autor que más representa el espíritu filosófico, y esto es completamente subjetivo, soy consciente y es mi opinión, pero creo que es una persona de la que tenemos bastante de su biografía, de lo que fue su vida, de lo que fue su forma de pensar. El hecho de que alguien de su tamaño le concedan una cátedra en una universidad y él tenga el valor de rechazarla solo por
que cree que si pertenece a un colectivo universitario pues no va a poder tener libertad de expresión, libertad de pensamiento. Es que es un personaje que yo creo que en muchos aspectos demostró que estaba al nivel de lo que predicaba, de lo que era su filosofía. Y en ese sentido a mí me conmovió mucho. Yo creo que más que la ética de Spinoza, quien me impactó fue Spinoza. Pero esto, claro, vemos toda su filosofía aquí. He hablado bastante del autor en el canal. Sé que me pedís más vídeos de él y lo tengo presente, en algún momento saldrá algún otro vídeo, pero no voy a deciros mucho más porque si queréis ver algo de Spinoza os dejaré por aquí el vídeo que le dediqué. Luego pasamos a una obra que esta sí que la he leído no sé cuántas veces, la he leído muchas veces, es una obra muy cortita. Es una colección de cartas, una obra epistolar, y son las cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Y es que para mí este compendio de cartas, esta colección de cartas de Rilke, yo creo que ha tenido mucho impacto en mi vida, sobre todo a la hora de pensar la filosofía a través de la literatura o de la poesía. Es increíble cómo en unas cuantas cartas Rilke expresa ya no tanto su forma de pensar, ya no tanto su concepción con respecto a la vida o con respecto a cuestiones estéticas, sino más bien el cómo vemos que en una carta, al escribir de una forma tan íntima, tan personal, estamos ante un ejercicio de filosofía muy interesante. Esto es algo que siempre me ha molestado un tanto, que todo lo que sea un pensar, un filosofar desde la intimidad, desde la propia persona, o al menos algo que sea cercano, que sea de corazón, parece que está tildado de antiacadémico y de subjetivismo, o incluso que roza lo que sería la poesía. Y en parte esto es cierto, pero en el fondo lo que se está haciendo con estas concepciones es delimitar lo que es serio de lo que no es serio. Y es una forma de decir, mira, lo que hacemos aquí es serio y lo que tú haces, lo que es más personal, pues entra en otro territorio. Y por eso, a partir de Rilke, me gusta mucho pensar también en relación a María Zambrano. María Zambrano es una escritora increíble, magnífica, es una pensadora también con quizás poco reconocimiento, aunque en los últimos años se la está visibilizando más. Fue discípula de Ortega y Gasset, el filósofo español, y ella como que se desligó mucho de este al hacer su propia filosofía, y su concepción con respecto al pensamiento está muy ligado a lo que es la creación poética, pero ya no tanto como disciplina, ¿no? Como poesía como tal, sino como el acto de crear, que es un acto, en muchos sentidos, un acto íntimo y que no puedes tanto desligar, quizás de la interioridad de la persona. En fin, que me he ido por las ramas, pero para mí Rilke representó esto, representó una forma de comunicar la filosofía o sus pensamientos desde una intimidad muy bella y también desde la cercanía. Y sobre todo vemos aquí un seguido de consejos que Rilke le da al joven Capus, que es el aspirante a poeta al que Rilke le dirige las cartas, y podemos ver que los consejos que le da son más consejos de vida que consejos de escritura. Y esto es algo muy interesante y digno de leer. Es una obra muy cortita. En esta edición de Akal, que ya veis es súper pequeñita, están incluidas también las elegías de Duino, así que ya os podéis imaginar que las cartas son poquitas y muy rápidas de leer, en una tarde se han leído. Vale, y ahora entramos en el terreno de los clásicos propiamente, los clásicos como tal, y tenemos el primero de ellos, que es el primer clásico que leí. A ver, el primer clásico que leí creo que se puede considerar Siddhartha, ya casi un clásico moderno o alguna cosa así, y entre medias juraría que leí alguna cosa más, pero el clásico que digamos me marcó más y que fue el inicio para mí de leer clásicos fue Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Yo había leído, es cierto, Canción de Navidad y alguna cosa más de Dickens, pero esta fue la obra que me hizo empezar a leer clásicos como tal. Ya hace bastante tiempo que la compré, que la adquirí, me costó mucho encontrar esta edición de Penguin y lo cierto es que es una obra magnífica. Yo
considero que es una obra muy bien escrita, con unos personajes muy interesantes. De lo que he leído de Dickens para mí es lo mejor, aunque tampoco he leído tanto del autor. Siempre lo digo, no es un autor que me apasione especialmente, no sé por qué, pero me gusta, pero tampoco me apasiona. Y lo cierto es que Grandes Esperanzas es una historia de viaje del héroe completamente, de cómo un niño tiene la oportunidad de salir de la miseria y encontrarse con la alta sociedad, y cómo esto pues transforma mucho su vida, su persona, y conlleva cosas positivas, tanto cosas negativas. Y vemos el joven Pip cómo va evolucionando, cómo va creciendo y que pasa de ser un niño pues a ser un adulto. Las circunstancias en las que este cambio se da en su vida pues son completamente desconocidas para el lector hasta prácticamente el final, y estamos siempre ante el misterio, ¿no?, de cómo ha conseguido lo que ha conseguido. Es una obra muy bella, es una obra con muchos giros, al menos la sensación que yo tuve es de que tenía muchos giros que no me esperaba. Eso sí, el final me decepcionó un poco bastante. Sentí que el final era un poco como muy cogido con pinzas, como que era difícil de creer. Y esta quizás es un poco más la faceta cuentista de Dickens. Pero bueno, lo suyo es que al final pues me llevé un poquito una decepción, pero eso no fue suficiente como para destrozarme la obra, ni mucho menos. Yo creo que Grandes Esperanzas es una obra que cuanto más tiempo pasa, más me doy cuenta de muchos de los mensajes que estaban aquí y que igual pues me pasaron más por alto. Tengo que decir que el personaje de Joe Gargery creo que es uno de mis personajes favoritos, pero creo que estaría incluso en el top 3 de personajes favoritos de todos los tiempos. Me encanta, es un personaje increíble, que además creo que en toda la novela se desprecia bastante su importancia para la obra, y cuanto más pienso en él, más me doy cuenta de lo importante que es. Si la habéis leído, creo que igual me entenderéis más. Si no, pues no quiero hacer tampoco muchos spoilers. Pero digamos que ese fue el personaje que creo que más me marcó. Y aquí podría haber incluido muchos más clásicos. Creo que es difícil encontrar un clásico que no te marque en algún sentido, porque al final son obras que si son un clásico lo son por algo. Una obra que creo que no podía faltar, que creo que ha sido fundamental en mi vida lectora y que creo que lo seguirá siendo por el resto de los años, es Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Esta es una lectura que hice el verano pasado, es quizás una de mis mejores lecturas. Yo creo que esta obra es una de las mejores obras de la historia de la literatura, pero vamos, sin ninguna duda. Y es una obra que a mí me marcó en especial pero sobre todo por la parte más filosófica, teológica. Toda la discusión acerca de la religión, de la presencia de Dios, de su existencia o inexistencia. Toda esta reflexión me parece muy interesante. Incluso llega a decirnos, no, si a mí me da igual que exista o no exista Dios, pero no estoy de acuerdo con él. No digo que esto es lo que nos esté diciendo Dostoyevsky, ni mucho menos, es el reflejo de un personaje, pero vemos que cada personaje principal pues tiene su concepción de la divinidad y sobre todo su forma de vivir en función de esto. Y también vemos una presencia muy importante de lo que es la culpa y también de lo que sería desear algo y hacerlo, ¿no? De esta tensión entre una cosa y la otra. Y aquí en Los hermanos Karamazov creo que toma bastante de sus novelas y las une para hacer esta obra. Y en fin, o sea, es que es un titán, es realmente increíble, y yo creo que sobre todo para personas que tengáis esta inquietud más filosófica es una obra que os va a gustar mucho. Eso sí, es una obra muy larga. En esta edición de Penguin tiene 1130 páginas y la letra es minúscula. En fin, tengo muchos vídeos dedicados a esta obra en el canal, sobre todo tengo uno de motivos por los cuales deberíais leer esta obra. Y es que si tuviera que resumir por qué esta obra me ha impactado tanto en mi vida lectora, creo que es un poco también por los motivos que ya venía describiendo otras obras, y es el hecho de que es una obra con mucha filosofía y es una muestra impecable, pero impecable, de cómo la filosofía y la literatura pueden
manifestarse conjuntamente y cómo la expresión de la filosofía mediante la literatura es una buena forma también. Y bueno, sé que hay muchas más obras que reflejan esto y creo que el caso quizás paradigmático de esto pues puede ser el Ulises de Joyce, pero creo que quien realmente hace un trabajo espectacular es Dostoyevsky. Y al final esto es muy buena literatura y un aparato filosófico detrás también increíble, así que para mí es que son 10 de 10. Y como venía diciéndose al principio del vídeo, es bastante difícil hacer la selección de estos libros. Creo que además es algo que se ve con la perspectiva de los años, me refiero. Y claro, me es más fácil pensar, ¿no?, en los libros que me han marcado hace quizás 10 años o más. Con esto quiero deciros que esto es una muestra de obras que han sido muy importantes para mí, pero creo que algo que quería transmitir con este vídeo es el hecho de que yo soy un claro ejemplo de una persona que ha vivido toda su vida pensando que se dedicaría a las ciencias, o al menos que estudiaría una carrera de ciencias, y con el tiempo pues me he dado cuenta de que lo mío eran las letras y que a mí me gusta mucho pues eso, la literatura y la filosofía, y creo que nunca es tarde para empezar a leer, que tener la cabeza amoldada en ciencias y letras como algo completamente separado es un error. Realmente yo creo que hacer este tipo de distinciones, sobre todo separaciones que generan como bandos, es algo más improductivo que otra cosa. Y por lo tanto, si os encantan las ciencias y tenéis un perfil pues más científico o técnico, no olvidéis que en la literatura siempre vais a encontrar también un lugar para vosotros. Y nada, no mucho más porque si no ya me pongo filosófica y el vídeo va a durar como 1 hora y media o algo así, así que mejor dejarlo por aquí. Antes de irme quería deciros que me encantaría que me dejarais en los comentarios ¿cuáles han sido las obras que os han marcado o que han marcado vuestra vida lectora? Y yo os leo en los comentarios, que a mí me encanta leeros, ya lo sabéis. Y nada más, muchas gracias otra vez por estar al otro lado y nos vemos en la próxima. ¡Chao!